Buenas tardes, muchas gracias a vosotras por invitarme para estar aquí y muchas gracias a todos los directores y directoras que nos están viendo y que espero que disfruten de esta conferencia. Y lo que voy a hablar es del pensamiento artístico en la era post-COVID. Después de todos estos sucesos realmente, en muchos casos, sobrecogedores que han llegado a nuestras vidas y a nuestras aulas, creo que es el momento oportuno de volver a hablar del arte y de entender el arte como una respuesta a esas necesidades que el virus nos está, de alguna manera, invitando a tener. Efectivamente, como habéis comentado, yo he sido durante mucho tiempo profesora de educación artística en la Universidad Complutense de Madrid. Esta foto que tenéis ahora presente ilustra un poco mi forma de dar clase y siempre la pongo al inicio de mis charlas porque evidentemente habréis adivinado que yo soy la docente que está debajo de esa careta de pájaro. ¿Por qué pongo esta foto para iniciar mis charlas? Para que entendáis que lo que yo os voy a contar lo llevo haciendo durante 24 años en la universidad y es una forma de entender el arte como una metodología que en este caso concreto tiene que ver con la evaluación. Yo jamás he hecho exámenes, he inventado otras formas performativas de entender la forma de saber dónde están mis estudiantes y en este caso pues podéis ver la sonrisa de mi alumna, de María, que evidentemente no estaba con miedo, no estaba con frustración, no estaba con ansiedad frente a un examen, sino todo lo contrario, ¿no? Y esta es una de las cosas que el arte nos trae. Pero hace 2 años he tenido la suerte de cambiar de lugar de trabajo. De la universidad me he ido a un contexto completamente distinto y trabajo ahora mismo como jefa de educación del Museo Reina Sofía, uno de los museos de arte contemporáneos más importantes de España, con un flujo de escuelas enorme. Estamos trabajando siempre también con escuelas, pero en este contexto del arte contemporáneo. Y ahí también estoy haciendo un proceso de innovación. Como podéis ver en la foto, estamos trabajando en salas, pero creando un taller y este ha sido como uno de los ejemplos más notables de mi incursión en este área del museo, porque nunca antes de que yo estuviera ahí se había dado talleres en salas, ¿no? En las salas donde están las obras de arte. Siempre se habían dado las cuestiones educativas en otros lugares, pero a mí me parecía muy pertinente este cambio y es una de las innovaciones que hemos llevado a cabo. Antes de irnos a investigar de forma concreta la importancia del pensamiento artístico en este mundo post-COVID, quiero que durante muy poco tiempo analicemos qué está pasando fuera de las aulas, porque evidentemente lo que está pasando fuera de las aulas nos interpela. Quiero que veamos muy brevemente esta foto. Esta foto representa uno de los momentos cúlmenes de la película Blancanieves de Disney. Yo durante muchos años llevo hablando de la idea de Disney no como un mero objeto de entretenimiento, sino como una pedagogía, y una pedagogía que llega a nosotros a través de un método visual. Es decir, realmente en estos momentos nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros universitarios y nosotros mismos estamos adquiriendo una cantidad de información enorme y esta cantidad de información la estamos adquiriendo a través de las imágenes. Y estas imágenes que nos rodean, especialmente lo que yo llamo pedagogía Disney, que hemos visto tantas veces, realmente son lo que yo considero las imágenes que nos están educando. Tienen mucha más penetración en la mente de un niño o de un adolescente estas películas que probablemente lo que su maestra le dice en clase. Y esto es algo que tenemos que poner encima de la mesa. En concreto, estas imágenes no son banales, no son frívolas, son imágenes que están contando cosas muy concretas y invito durante 3 segundos a que las personas que nos están viendo analicen esta imagen. Esta es una imagen en la que hay una mujer aparentemente dormida, ante la cual aparece un personaje masculino que, sin conocerla de nada, la da un beso en la boca. Durante mucho tiempo hemos pensado que esta imagen es como el epítome del romanticismo, pero creo que tenemos que empezar a pensar que esta imagen realmente lo que está representando es un momento de, sé que esto va a sonar duro, pero es así, acoso sexual.
Es decir, imaginemos que nosotras estamos tumbadas en un banco, en un parque, estamos durmiendo y de repente aparece un desconocido y nos da un beso en la boca. Probablemente lo identificaríamos como acoso sexual. Entonces, este pequeño giro en la deconstrucción de esta imagen nos está enseñando la importancia de ver, la importancia del pensamiento artístico, de la deconstrucción de las imágenes en la escuela, y esta es una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto al mundo exterior a las aulas. Si nos metemos en las aulas, por el contrario, nos encontramos con conceptos y realidades totalmente distintos. Yo hablo mucho del concepto de educación bulímica. El concepto de educación bulímica tiene que ver con memorizar datos, tiene que ver con vomitar esos datos el día del examen y olvidarlos exactamente en el momento que los hemos escrito en el papel. Por lo tanto, esta educación bulímica lleva realmente al concepto o al proceso de certificación, pero no al del aprendizaje. La gran cuestión que nos tenemos que hacer los docentes del siglo XXI es preguntarnos qué es lo que realmente lleva al aprendizaje. Y ahí es donde yo propongo que las artes, el pensamiento artístico, el art thinking, a través del pensamiento divergente, la pedagogía sexy, la educación como producción cultural y los proyectos colaborativos pueden llevarnos a ese aprendizaje real, significativo, que la escuela en estos momentos no está produciendo en nuestros estudiantes. Por lo tanto, mi propuesta es que las artes, además de ser un contenido, pasen a ser una metodología, pasen a ser un proceso de trabajo. Y cuando yo estoy hablando de las artes, cuando estoy hablando del pensamiento artístico, el art thinking, no estoy pensando en cómo convertir a nuestros estudiantes en pequeños artistas, sino que estoy pensando en cómo piensan los artistas, cuáles las características básicas del pensamiento artístico que, por ejemplo, no tiene el pensamiento científico o no tiene el pensamiento matemático. Y esto está muy centrado en una idea que va a ser vertebral en toda esta ponencia, y es que para mí el arte no es tanto una forma de hacer, es una forma de hacer y no tanto una cosa que se hace. Tenemos que olvidarnos de que el arte es hacer objetos para empezar a entender que el arte es una forma de entender el conocimiento y de entender la vida, y esto es exactamente lo que es el art thinking. El art thinking está basado en 4 conceptos básicos. El primero de ellos tiene que ver con que en la época pre-COVID hemos hablado mucho de la convergencia. Hemos hablado de un tipo de pensamiento convergente que está muy unido al pensamiento matemático, positivista y lógico, mientras que ahora, en lo que va a ocurrir a partir de la pandemia, vamos a necesitar mucho más el pensamiento divergente. Cuando los artistas trabajan con ese pensamiento divergente. ¿Qué quiere decir este pensamiento divergente? Quiere decir un pensamiento que está basado en múltiples opciones de final. Ahora mismo, todos nosotros tenemos enfrente de nuestras pantallas esta pieza del artista Chema Madoz. Chema Madoz nos presenta una jaula en la que dentro hay una nube. Si nosotros trabajamos a través del pensamiento artístico, entendemos que esta nube y esta jaula pueden tener diferentes significados. Hay personas que me dicen que es una nube enjaulada y por lo tanto esto está hablando de la falta de libertad. Y hay docentes que me dicen, por el contrario, que como la nube es etérea y se puede salir de la jaula, esta imagen está hablando de la libertad. Hay otros docentes que me dicen que esta imagen está hablando del pensamiento en la nube. Y así podríamos seguir durante muchos casos de docentes que nos dirían diferentes significados. Esto es justamente el pensamiento divergente y esta es una de las cuestiones más importantes que tienen que entrar en la escuela. Por lo tanto, si hablamos del pensamiento lógico y positivista, estamos hablando de un problema que lleva a una solución y, en cambio, cuando estamos hablando del pensamiento divergente, estamos hablando de diferentes soluciones para el mismo problema. Esta idea de los pensamientos divergentes, del pensamiento crítico, de la retórica, la ficción y las subjetividades como elementos básicos de la escuela tiene que entrar en nuestras cabezas y tenemos que empezar a darnos cuenta de que este pensamiento es tan importante como el pensamiento científico. Cuando llevamos esto a la escuela,
estamos hablando, ¿no?, de clases que operan diferentes soluciones. Estamos hablando de docentes que respetan que sus alumnos tengan distintas respuestas a una sola pregunta, y estamos hablando efectivamente de la creatividad en todo lo que tiene que ver con las respuestas de los estudiantes ante las preguntas de los docentes. El segundo elemento clave del Art Thinking tiene que ver la diferencia esfuerzo-placer. Durante mucho tiempo hemos identificado la adquisición de conocimiento con realizar esfuerzos. Y por lo menos en España hay una frase que yo he oído muchas veces repetir que dice que la letra con sangre entra. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con esta frase. Yo creo que realmente la letra con salsa entra. Es decir, la letra entra con placer, con gusto, con baile, con cuerpo, con efervescencia, con pasión, con deseo. ¿Cómo podemos convertir las aulas en lugares donde vuelva el placer? Donde vuelva eso que yo llamo pedagogía sexy, donde vuelva el asombro como un elemento consustancial del aprendizaje, donde empecemos a realizar acciones que produzcan sorpresa a nuestros estudiantes, donde nuestros estudiantes estén atentos porque aparece lo inesperado, donde los docentes no nos estudiamos las cosas de memoria porque aparece la improvisación, donde también tiene lugar el secreto y lo extraordinario. Si nos damos cuenta, todas estas cosas, ¿dónde están? Están en Netflix, pero resulta que no están en nuestras aulas. Tenemos que recuperar toda esa pasión y esa efervescencia que el entretenimiento de alguna manera nos ha robado y llevarlo una vez más a los lugares de aprendizaje. Si esto lo pasamos a la educación, por ejemplo, podemos entender cómo el arte es un vehículo perfecto para hacer este proceso. Aquí tenemos un ejemplo de un colectivo de artistas neoyorquinos que durante una temporada alquilaron estas maravillosas limusinas y fueron a buscar a los niños para llevarlos al colegio en vez de con el autobús tradicional, con este coche que evidentemente cambiaba de lo predecible a lo inesperado. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, de una pedagogía basada en el placer, en la sorpresa. Evidentemente, los niños y las niñas que iban a clase montados en este coche, su situación era completamente distinta de si fuesen montados en el autobús tradicional. Creo que hay que trabajar con cosas que producen extrañamiento, con elementos que hacen que nuestros estudiantes se pregunten qué está pasando. Y esto puede ser simplemente una careta. Si llevamos a la próxima clase que vamos a dar una careta de tigre y empezamos la clase con esa careta de tigre, algo va a cambiar y aquí está funcionando el pensamiento artístico. En la Escuela de Art Thinking en Madrid hace unos años invitamos a un artista a dar una clase de matemáticas de manera performativa. Y Miguel Oraceli, que es el arquitecto en cuestión, nos invitó a crear figuras geométricas con estas estructuras de plástico. Esta clase quedó realmente muy, muy grabada, de forma muy significativa en los docentes que experimentaron el placer de a través de sus cuerpos crear estas estructuras geométricas. Y aquí estamos hablando de arte público, de escultura, estamos hablando de danza de alguna manera, y es un ejemplo muy bueno de entender cómo el arte puede traer el asombro y lo inesperado a las aulas. El tercer punto del Art Thinking tiene que ver con no entendernos solo como profesores, sino entendernos como artistas. Y lo mismo ocurre con nuestros estudiantes. No entenderlos solo como meros receptores de información, sino como productores culturales. Aquí, en este punto, invito a que los estudiantes sean entendidos como artistas y como productores culturales y los formatos pedagógicos como formatos artísticos. Es decir, que cuando yo estoy diseñando una clase, estoy también diseñando una obra de arte. Tenemos que cambiar el chip y pensar que no solo los artistas, los novelistas, los músicos generan obras de arte, sino que los profesores y las profesoras también hacemos este trabajo. Cuando lo pasamos a la educación, pueden ocurrir cosas fantásticas. Aquí os comparto un taller que hemos realizado durante muchos años que se llama Bajo las sábanas. Este taller está basado en la obra de una artista maravillosa brasileña que se llama Ligia Pate, que se llama Divisor. Esta pieza consiste en la unión de muchas sábanas blancas
en la realización de una serie de hendiduras en esta sábana blanca y en la participación de a veces hasta 300 personas que andan juntas debajo de esta sábana blanca. Esta idea de la sábana blanca yo la recuperé de Ligia y la he utilizado en muchos talleres para miles de contenidos diferentes. Cuando tú a los docentes les das esta triste sábana blanca, docentes que dicen que no son creativos desarrollan su creatividad y la utilizan para explicar lo que son las algas o para hablar del concepto de monstruosidad o para trabajar lo que tiene que ver el color blanco o para hablar un concepto que tiene que ver con la lengua inglesa o con la historia. Esto es exactamente un ejemplo de cómo convertimos nuestra clase en una producción cultural, cómo además introducimos el asombro y la sorpresa y cómo estamos trabajando con un pensamiento divergente que hace que esa clase sea absolutamente inolvidable. Y por último, tenemos el punto 4. El punto 4 tiene que ver con deshacer una idea muy arraigada de cómo trabajan los artistas. La mayoría de nosotras pensamos que los artistas trabajan solos, que son figuras, ¿no?, como un poco atormentadas que trabajan en una torre de marfil. Creo que hay que empezar a cambiar esa idea del artista que podía ser correcta en el siglo XIX, pero no en el siglo XXI. Los artistas contemporáneos trabajan en grupo. Todas las personas trabajan de manera colaborativa realmente en estos momentos. Tenemos que pasar de lo que yo llamo el do it yourself al do it with others, el DIWO. Y hay ejemplos como este vídeo, que debido a que no tenemos tiempo no lo podemos ver aquí, pero que os recomiendo mucho que busquéis en YouTube, Luces, Cámara, Canción, que consiste en un proyecto colaborativo entre profesores, alumnos, padres, etcétera, etcétera, y que consiste en una clase que se convierte en un vídeo, ¿no?, en una videocanción generada por estudiantes a través de este proceso del art thinking. Cuando conseguimos esto, cuando trabajamos en grupo, cuando hacemos DIWO, cuando hacemos proyectos, cuando esos proyectos son lentos y no en 5 minutos, cuando esos proyectos son afectivos y generan una comunidad, y cuando esos proyectos son complejos y no sitúan el pensamiento artístico como un elemento básico, sino como un elemento muy complejo, es cuando, una vez más, el arte cobra un valor significante importante y hace que el pensamiento se convierta en algo muy, muy, muy significativo. Para terminar esta charla, quería repasar los conceptos básicos de ella misma. Quiero decir que en el momento actual la tecnología ya no solo estará formada por dispositivos tecnológicos, sino que el pensamiento artístico va a empezar a entenderse como una tecnología más, como una tecnología que nos va a hacer entender en esta época post-COVID cómo tenemos que entender el mundo desde una postura creativa, desde una postura divergente, desde una postura sexy, colaborativa y en la que los profesores y los estudiantes se entienden como artistas. Poner las artes en el centro de la educación significa desarrollar un tipo de pensamiento que va a ser fundamental para la vida en el siglo XXI. Si la escuela hasta ahora nos hemos dado cuenta de que le faltaban cosas, desde mi punto de vista, esta cosa que le faltaba era fundamentalmente el pensamiento artístico. Y por lo tanto, tenemos que cambiar ese viejo paradigma de las manualidades, de hacer, ¿no?, un collar de macarrones, por una serie de competencias sumamente importantes como son las competencias críticas, las competencias creativas y las competencias corporales, todas ellas incluidas en el concepto de artes. Pongamos, por lo tanto, las artes en el centro de la educación. Poner las artes en el centro de la educación va a consistir en hacer un cambio de paradigma muy grande para la escuela, pero va a ser la única forma que vamos a tener de desarrollar una educación post-COVID que realmente sea significativa. Muchas gracias.